Entonces, habíamos dicho, si R1 y R2 son paralelas, vamos a obtener D sub 1 vectorial D sub 2 igual a nulo. ¿Bien? Es decir que al hacer todas estas cuentas parciales y auxiliares, vamos a obtener información, porque sabemos que D sub 1 y D sub 2 no son el vector nulo. ¿Bien? Bueno, si obtenemos numerador igual a 0 y denominador distinto de 0, estamos en las condiciones de contrariedad. Es decir, que estaríamos en presencia de rectas incidentes en un punto. Y no está mal que obtengamos de esta manera distancia igual a 0. Y en caso de que obtengamos una distancia positiva, como es este caso, sabemos que lo que obtenemos es un par de rectas alabeadas. Es decir, que con una única fórmula podemos inferir la posición relativa de muchas rectas, ¿sí? Pero no olviden que esta fórmula es de distancia entre rectas alabeadas. Bien, porque hay distintas fórmulas de distancia entre rectas en el espacio. ¿Sí? Bueno, ahora nos queda una tarea mucho más atrapante. ¿Bien? ¿Por qué razón? Porque tenemos que encontrar esa recta perpendicular a R1 y a R2 en la que se realiza la distancia. La tarea de encontrar la recta perpendicular a un par de rectas alabeadas que las intersecta es un desafío geométrico. ¿Sí? Ahí va. Bien, entonces, ahora vamos a encontrar la recta perpendicular a ambas que las intersectan. Miren, vamos a ir viéndolo en el ejemplo, ¿sí? Y a su vez lo vamos a ir viendo cómo tendríamos que hacer en caso de que tuviésemos otro par de rectas. Habíamos dicho entonces que esta era la recta R1, ¿sí? Que tenía director D1. Que la íbamos a contener en un plano I1. Y habíamos dicho que esta es la recta R2 de director D sub 2. Y vamos a decir entonces que este vectorcito es D sub 1 vectorial de D sub 2. De manera que sea director de la perpendicular que intersecta a ambas. Es una solita, Entonces, bien, si nosotros pensamos en este plano que grafiqué, en realidad es paralelo a R1, ¿sí? Es decir, que D sub 1 podríamos considerarlo uno de los directores del plano, pero un plano tiene dos directores, ¿no? Si queremos escribir la ecuación vectorial de un plano, necesitaríamos otro director. En particular, este plano tiene por director
Entonces, el normal de pi sub 1 va a ser d sub 1 vectorial d sub 1 vectorial d sub 2. Si obtenemos el normal del plano auxiliar de esta manera. En este caso, d sub 1 es j. Y le hacemos producto vectorial con k. Es decir, que este pi sub 1 tiene por normal ahí. ¿Bien? Este pi sub 1 nosotros queremos que contenga a R1. Bien, entonces vamos a elegir un punto de R1 que pertenezca a pi sub 1. El punto en R1 es el 0,05 en nuestro ejemplo. ¿Sí? Un punto de esta recta. Supongamos este. De manera de decir, de todos los planos que tienen estas dos direcciones, nos quedamos con el que pasa por pi sub 1. Si nosotros nos situamos un poco más, y es de coordenadas 1, 0, 0. Es decir, que el plano es 1 por x más 0 por y más 0 por z más d igual a 0. Y por pasar por este punto es 1 por 0 más 0 por 0 más 0 por 5 más d igual a 0. Es decir, que pi sub 1 es de ecuación x igual a 0. ¿Sí? Este plano no lo construimos porque muchas veces nosotros vamos a tener que hacer para determinados ejercicios construcciones auxiliares. ¿Sí? Entonces, pi sub 1 es un plano auxiliar. ¿Qué información vamos a obtener? Pi sub 2, que es la intersección de pi sub 1 con R2. Es decir, este punto, que es uno de los puntos en donde se define la distancia, lo vamos a encontrar por esa intersección. Esa es la finalidad que tiene el plano auxiliar. Nadie nos va a preguntar acerca del plano, pero es el plano que nos va a permitir encontrar uno de los puntos en los que se realiza la distancia. Entonces, cuando a pi sub 1 lo intersectemos con R2, vamos a obtener P sub 2, que es uno de los puntos por los que pasa la recta perpendicular. Porque esta recta perpendicular que estamos buscando es la que contiene el segmento que tiene por longitud la distancia. ¿Sí? Entonces, vamos a intersectar P sub 1 con R2. R2 de ecuación X, Y, Z. Salud y salud, porque estornudaron dos ya. Más lambda 2 por el menos 1, 0, 0. Pero entonces, X tiene que ser igual a 0. Es decir, que menos lambda 2 tiene que ser igual a 0. Entonces, en este caso, pi sub 1 intersección R2
sus dos. Y encontramos un punto por el que pertenece. Una dirección y un punto definen una única recta en el espacio. Una única recta. Entonces, la ecuación de R3 perpendicular a R1 y perpendicular a R2 que intersecta a ambas es R3 de los ejes Y, Z, que pasan por P sub 2 de coordenadas 0, 0, 2 y tiene por director D sub 1 vectorial D sub 2 que es I, 1, 0, 0 con lambda 3 en R. Pero entonces, R3 es tangente de sub 2 pertenece a R3 y el director de R3 es el director de R1 vectorial el director de R2. Entonces, esto es lo que tendríamos que hacer con todo par de rectas alabeadas a que le quisiéramos encontrar la perpendicular que intersectamos.